Buenos días compañeros, bienvenidos a este nuestro video que lleva por título Ley Científica, presentado por Melanie Gámez, Lisset de la Hoz y Brandis Márquez. En nuestra principal diapositiva tenemos la introducción acerca de nuestro tema que dice: para Mario Bunge, la ley científica es una generalización que describe regularidades observadas en la naturaleza. Estas leyes no son meras descripciones, sino que tienen un carácter explicativo y predictivo. Bunge enfatiza que las leyes científicas deben ser formuladas de manera precisa y deben ser verificables a través de la experiencia. Mario Bunge distingue al menos 4 significados del término ley científica en el contexto de las ciencias fácticas. Estas interpretaciones dependen del enfoque filosófico y del contexto en que se utiliza el término. El primer significado es pauta objetiva de la realidad. La ley científica se entiende como una conexión objetiva entre propiedades o eventos en la naturaleza, independiente de la percepción o pensamiento humano. Por ejemplo, la ley de Newton sería una regularidad inherente a la realidad física que relaciona fuerza, masa y aceleración. El segundo significado es enunciado o fórmula científica. La ley se concibe como un enunciado simbólico, como la fórmula fuerza es igual a masa, que representa una relación invariante descubierta por los científicos. En este caso se entiende como una pieza del conocimiento humano, no como algo existente en la naturaleza misma. El tercer significado es la regla de acción o procedimiento práctico. Aquí la ley se interpreta como una herramienta operativa para predecir, controlar o manipular fenómenos. Por ejemplo, la ley de Newton sería una regla que guía las acciones humanas al calcular las trayectorias o diseñar sistemas mecánicos. Y por último tenemos el principio regulador. Este significado se refiere a enunciados más generales que describen propiedades de las leyes mismas, como su independencia del marco de referencia o de observador. Estas metaleyes actúan como principios que regulan y organizan el conocimiento científico. Cada una de estas interpretaciones resalta un aspecto diferente del término ley científica, mostrando cómo puede variar dependiente del marco filosófico o la práctica científica específica. Bunge propone una clasificación detallada del término ley en el contexto de las ciencias naturales y sociales con el objetivo de eliminar la ambigüedad que puede surgir al utilizar esta palabra en diferentes sentidos. Te voy a explicar cada uno de los significados propuestos. Primero, ley en sentido ontológico. Se refiere a una pauta inmanente del ser o devenir, es decir, una relación constante y objetiva que existe en la naturaleza, en la mente o en la sociedad. Es una ley que describe una regularidad inherente a la realidad, algo que ocurre de manera constante e independientemente de nuestras observaciones o teorías. Segundo, enunciado nomológico. Es un enunciado o proposición que describe la primera ley, pero desde el punto de vista conceptual, es decir, es una interpretación o reconstrucción teórica de una ley ontológica. El enunciado de ley tiene dos referentes. Uno es la pauta de hechos a lo que intenta ajustarse, que es el referente inmediato, y el otro es el modelo teórico preciso, referente inmediato. Utiliza para describir esa regularidad. Por ejemplo, las leyes de la mecánica clásica pueden ser enunciadas en términos matemáticos, como las ecuaciones que modelan comportamientos observados. Tercero, enunciado nomopragmático. Se refiere a las reglas que regulan la conducta basada en principios teóricos de la segunda ley. Estas reglas pueden ser exitosas o no, pero tienen una función práctica de guiar la acción. Un ejemplo común son las leyes predictivas, que se utilizan para prever eventos futuros basadas en teorías científicas, como predecir el movimiento de los planetas a partir de las leyes de Newton. Y por último, el enunciado metanomológico,
que es un principio general que aborda la forma o el alcance de los enunciados de ley en campo específico de la ciencia. Es más abstracto que las otras leyes y se refiere a las normas metodológicas o los principios ontológicos que guían la reconstrucción de teoría científica. En este caso son principios que nos dicen cómo deben ser formulados o interpretados las leyes científicas en una determinada disciplina. Bueno chicos, siguiendo con el video, tenemos la ejemplificación de las distinciones. En primer punto tenemos la ley de la gravedad de Newton, que es una ley 1, ya que describe una regularidad observada en la naturaleza, la atracción entre dos objetos con masa. Esta ley se puede expresar matemáticamente. También tenemos la ley de OHM, que es una ley 2, ya que es un enunciado que describe la relación entre la corriente eléctrica, la resistencia y el voltaje. Esta ley se puede utilizar para calcular la corriente eléctrica en un circuito. De igual tenemos la ley de la conservación de la energía, que es una ley 1, ya que describe una regularidad observada en la naturaleza. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y por último tenemos la ley de la fotosíntesis, que es una ley 2, ya que es un enunciado que describe la relación entre la luz solar, el dióxido de carbono y el oxígeno. Como siguiente punto de nuestro video tenemos la justificación de la distinción entre leyes y enunciados. Las leyes científicas son principios fundamentales que guían la investigación científica y describen regularidades observadas en la naturaleza. Los enunciados son descripciones de relaciones entre variables y se pueden utilizar para hacer predicciones y explicar fenómenos naturales. Podemos decir la distinción entre leyes y enunciados. Es importante porque las leyes científicas tienen un estatus epistemológico diferente al de los enunciados. Las leyes científicas son más fundamentales y describen regularidades más generales que los enunciados. El siguiente punto es la aplicación entre leyes 1 y leyes 2. Las leyes 1 se utilizan para describir regularidades observadas en la naturaleza y se pueden expresar matemáticamente. Ejemplo, la ley de la gravedad de Newton y la ley de la conservación de la energía. Las leyes 2 se utilizan para describir relaciones entre variables y se pueden utilizar para hacer predicciones y explicar fenómenos naturales. Ejemplo, la ley de OHM y la ley de la fotosíntesis. Entonces, la distinción entre leyes 1 y leyes 2 es importante porque las leyes 1 describen regularidades más generales y fundamentales que las leyes 2. Las leyes 2 se pueden derivar de las leyes 1 y se pueden utilizar para hacer predicciones y explicar fenómenos naturales específicos. Ya sabiendo un poco de esto, surge un interrogante. ¿Son necesarias las leyes científicas? Pues las leyes científicas son fundamentales para nuestra comprensión del mundo. Ellas, 1, predicen y explican fenómenos naturales, unifican el conocimiento en diferentes campos, guían la investigación y el desarrollo de tecnologías, mejoran nuestra calidad de vida. Sin las leyes científicas no tendríamos lo que es energía eléctrica, medicinas efectivas, tecnología de comunicación y viajes espaciales. Entonces, las leyes científicas son la base de nuestro progreso y nuestra comprensión del mundo. Son fundamentales para nuestro futuro. Yo les hablaré sobre dos aspectos importantes relacionados con las leyes científicas según Mario Bunge. Primero, la aplicación de la distinción entre diferentes tipos de leyes y la cuestión de la casualidad. Y segundo, los ideales de la ciencia en términos de las distintas significaciones de ley. En este punto, Bunge distingue entre leyes basadas en regularidades observables, llamadas Ley 2, y leyes más profundas que explican los principios detrás de estas regularidades, llamadas Ley 3. Sobre la casualidad, señala que no es una propiedad intrínseca de las leyes, más bien la casualidad surge de cómo interpretamos las relaciones entre fenómenos, como por ejemplo
La ley de acción y reacción de Newton implica casualidad, pero esta depende del contexto. Los ideales de la ciencia, según Bunge, buscan la universalidad, la necesidad y la simplicidad en las leyes científicas. Una buena ley debe explicar y predecir fenómenos de forma clara y coherente. Por ejemplo, la ley de la conservación de la energía es universal porque se aplica en cualquier sistema físico y necesaria porque describe un principio fundamental del universo. Las leyes científicas no tienen casualidad en sí mismas, sino que ésta surge de nuestra interpretación. Además, los ideales de la ciencia, como la universalidad y la simplicidad, son esenciales para construir conocimiento útil y coherente. Mario Bunge nos recuerda que el equilibrio entre observación y teoría es clave para el progreso científico.